Aleluya, amén. Buenas noches, mis amados hermanos, amigos, el Señor les bendiga. Una vez más, hemos regresado. Bienvenidos a este tu programa, una palabra viva y eficaz, la Devar de Hashem, donde estaremos meditando en la preciosa palabra del Señor, conforme a lo que el Señor nos enseña en su palabra cuando nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que también el Señor Jesús nos dice también allí en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 38 o 39, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros, nuestro propósito como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, es compartir no solamente con los creyentes el precioso mensaje de la palabra del Señor, en esta meditación en la cual estamos esperando que podamos también ser edificados, sino compartirlo de igual manera también a aquellas personas que aún no conocen al Señor, que no han escuchado. El Señor dice en su palabra: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por lo tanto, es nuestra oración en este momento en que muchas personas puedan también llegar al conocimiento de la palabra de Dios, nuestro Elohim. Hoy hemos venido hablando también en los últimos días acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su infancia, y ahora vamos a hacer hemos estado meditando en el Evangelio de Lucas. Hemos meditado en el capítulo 1, capítulo 2, y ahora vamos a entrar en la meditación del capítulo 3 del Evangelio de Lucas, donde vamos a hacer un paréntesis en el nacimiento, la infancia del Señor y luego su ministerio, primeramente para introducir, antes de introducir el ministerio de Adonai Yahshua HaMashiach, conocer un poco también acerca de aquel que preparó el camino del Señor antes de su revelación al pueblo de Israel y también a las naciones. Por lo tanto, vamos a compartir, vamos a comenzar compartiendo acerca de la predicación de Yohanan, la predicación de Juan. Juan el Bautista, aquel que el Señor escogió también desde antes de que él naciera, ya el Señor en el vientre, antes de que él fuera concebido, el Señor ya tenía un propósito firme en la vida de Yohanan, en la vida de Juan el Bautista. Y creo que como ese propósito que el Señor tiene o tuvo en la vida de Yohanan, en la vida de Juan, es un propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos ha creado a nosotros con una vida con propósito. No venimos al mundo simplemente para vivir una vida simple y sin tener la razón de ser. Venimos al mundo para que nosotros también podamos tener esa bendición. Dios tiene un propósito, no lo entendemos muchas veces, pero Dios, el propósito más claro de Dios para la humanidad, a quien Dios creó a su imagen y semejanza, es que ninguna
persona se pierda, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Por lo tanto, como estamos viendo la vida, vamos a empezar a ver la vida de Yohanan, vamos a comenzar en el principio del ministerio de Yohanan. Capítulo 3 del Evangelio de Lucas, versículo 1, dice de la siguiente manera: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Yo creo, me dice que en el Shenach Hamesh Eshrei de Tiberio César. Él comienza, cuando decimos en el Shenach Hamesh Eshrei de Tiberio César, estamos diciendo en el año 15 de Tiberio César. Tiberio César llevaba 15 años ya en su gobierno como emperador del Imperio Romano, y a los 15 años es interesante que el evangelista Lucas haga esta introducción. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una idea de la historia, del tiempo histórico, una relación histórica de cuando Yohanan comienza su ministerio. Cuando él va a empezar, el Señor lo llama en un momento específico, en el momento específico para el Señor, para que Yohanan comenzara su ministerio, es en el año 15 de Tiberio César, en el Shenach Hamesh Eshrei de Tiberio César. Ahora bien, cuando nosotros miramos, es que nosotros tenemos que entender que el Señor también ha buscado un tiempo específico para que nosotros también comencemos nuestro ministerio, para que nosotros también comencemos a compartir el mensaje de las buenas nuevas para la salvación del alma. Un día, quizás algunas de las personas que me ven a través del internet, un día alguno de ellos le entregó su vida al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua HaMashiach, y lo recibió en su corazón como su único y suficiente Salvador. En ese momento en que esa persona le entregó su vida al Señor, fue el momento específico para que el Señor comenzara a obrar en el corazón de esta persona. Empieza el Señor a hacer una transformación, el Señor empieza de adentro hacia afuera, lo hemos venido diciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Hamashiach, cuando tú recibes a Jesús de Nazaret en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, estás pidiendo al Señor que entre en tu vida. No lo estás teniendo, no lo tienes afuera. Dios no está simplemente al lado tuyo o encima tuyo, sino que Él ha tomado tu vida y la ha introducido en el cuerpo de Hamashiach, en el cuerpo de Cristo. Y ahora Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, empieza a hacer una transformación en tu corazón que empieza de adentro hacia afuera. El Señor empieza a limpiar la casa desde adentro. ¿Con qué motivo? ¿Cuál es la razón? Para que al estar la casa limpia adentro, entonces todo lo de afuera pueda reflejarlo. Yohanan fue llamado en ese tiempo de Tiberio César, en el año 15, no porque él tuviera que haberse arrepentido, vamos a ir hablando de él, sino porque él ya había sido escogido por el Señor. Muchos ya han nacido en hogares de un pueblo creyente, han crecido en temor del Señor, y en su tiempo Dios los ha llamado para predicar el mensaje de la palabra del Señor. Pero quiero decirte una cosa,
para ti que ya tienes al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ahora, este es el tiempo, este es el momento en que tú tienes que dejar que el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh de Hashem, fluya a través de ti y tú empieces a proclamar el mensaje del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Este es el tiempo aceptable, este es el momento en que tenemos que hacerlo. Si tú aún no tienes al Señor en tu corazón, también te quiero decir, este es el momento. El Señor te está llamando para que tú le abras la puerta de tu corazón, para que tú le recibas en tu vida, para que tú lo dejes entrar allí en ese, lo más íntimo de ti, para que Él empiece a hacer un cambio en tu vida. De esa manera vas a ser una nueva creación, una nueva criatura. La Biblia es clara cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, en Hamashiach, quiero decirte que Cristo y Hamashiach son el mismo. Hamashiach en hebreo, Cristo no tiene del griego, pero dice, si alguno está en Cristo o en Hamashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, primer paso, el primer punto que quiero tocar es que Dios busca un momento específico para que nosotros le conozcamos y para que nosotros desarrollemos un ministerio efectivo en nuestra vida. El punto número 2 que quiero tocar en el versículo más adelante, ahí el versículo 2 del mismo capítulo 3 de Lucas es aquí cuando dice, vamos a leer lo que dice el versículo 2, dice, y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. La versión de la Biblia, que a mí me gusta tomar esta versión, que es la Biblia judía ortodoxa, dice, siendo Kohanim Gedolim, Anás y Caifás, vino la devar de Hashem a el Cohen Naví, Yohanan be Zacarías en el Midbar. Siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino la palabra de Dios al profeta sacerdote Juan, hijo de Zacarías. Cuando nosotros leemos la versión Reina Valera, no encontramos este énfasis que hace la versión de ortodoxa judía cuando dice que era Cohen Naví y que dice aquí, ¿por qué? Cohen Naví, que quiere decir profeta sacerdote. Aquí simplemente dice, y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás. Eran los Cohenim, Coel, estos sumos sacerdotes eran allí, estos sacerdotes había algo interesante, eran los Kohanim Gedolim, que eran los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Habían dos sumos sacerdotes. ¿Por qué habían dos sumos sacerdotes? No lo sé. Uno era el suegro del otro y se compartían el oficio de sumos sacerdotes. Posiblemente ni siquiera fueran descendientes de Leví. Pero este Yohanan ben Zacarías o Juan, hijo de Zacarías, era profeta y era sacerdote. ¿Por qué profeta? Porque este fue llamado por Dios, por Elohim, por Hashem, para que ejerciera ese ministerio. Vino la profecía y le dijo, tú serás llamado profeta del Altísimo. Ahora,
Era profeta por cuanto venía a traer profecía de el Señor, hablar la palabra de Dios. Y era sacerdote por cuanto era descendiente de Leví. Es interesante que dice aquí la palabra del Señor que siendo Kohanim Gedolim, Anás y Caifás, vino la debar de Hashem. Mira esto, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino la palabra de Dios. ¿A quién vino la palabra de Dios? Esto es interesante. ¿A quién vino la palabra de Dios? La palabra de Dios no vino a los sumos sacerdotes, a los que se estaban peleando el lugar de eminencia allí en el templo. Ellos querían sobresalir, eran los religiosos de la época. Y hoy por hoy sucede muchas veces que encontramos religiosos. Hay muchos religiosos que quieren sobresalir, que quieren hacer llamar la atención, que quieren mostrarle a la gente que ellos son los ungidos del Señor, que Dios los llamó para que fueran X o Y puesto. Algunos se llaman apóstoles, otros se llaman profetas, otros se llaman como se quieran llamar, y quieren hacerse ver y hacen hoy por hoy un show para que la gente los siga y la gente ponga su mirada en ellos. Es interesante, esto era lo que estaba pasando en el tiempo de Anás y Caifás, que eran los Kohanim Gedolim, los sumos sacerdotes. Ahora bien, aquí encontramos algo interesante, es que a pesar de que habían sumos sacerdotes, a pesar de que habían sacerdotes según el orden de Leví, a pesar de que el Hamikdash, el templo, estaba levantado allí en el monte del templo, era un templo impresionante, un templo que quizás sería una de las maravillas del mundo. Aún habiendo un templo, habiendo sumos sacerdotes, habiendo sacerdotes descendientes de Leví, la palabra del Señor escaseaba en aquellos tiempos. Había habido un tiempo de silencio, aproximadamente 400 años de silencio de parte del Señor, de nuestro Dios. Dios había cerrado su boca. La última vez que Él se manifestó fue a través del profeta Malaquías, y a partir de ese momento viene un tiempo de silencio de parte de Dios. No había palabra profética, el Señor no se manifestaba. El pueblo leía la Torá, leía el Tanakh, leía los libros sagrados, pero no los entendían, no podían comprender la voluntad de Dios, no pudieron entenderlo. ¿Por qué? Porque estaban agarrados a una letra muerta, a una letra que no tenía vida, porque ellos no la interpretaban espiritualmente. Ellos la interpretaban como hoy por hoy lo siguen interpretando, de una manera literal, de una manera que tenía que cumplirse como ellos leían que tenía que ser. ¿Esperaban el Mesías? Sí, esperaban el Mesías. Estaban esperando que el Mesías llegara definitivamente. Todo el pueblo estaba esperando el Mesías, como hoy por hoy sigue el pueblo de Israel esperando el Mesías. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban el pueblo de Israel del Mesías? Que les trajera libertad, que les trajera paz, que los pusiera en eminencia, que pusiera al pueblo de Israel otra vez en el tiempo del esplendor que vivió el reinado de David y de Salomón. Pero viene un Mesías que no tiene supuestamente las características que ellos esperaban. Un Mesías que no había nacido en un palacio de rey,
que no era una persona pudiente, era un Mesías humilde, un Mesías que había nacido en un lugar sencillo, de una familia pobre. Era un Mesías que no prometía mucho y por lo tanto ellos no iban a poder entenderlo como el Mesías. Todavía no se había manifestado, estaban esperando. Pero Dios empieza a hacer su labor, empieza a hacer su obra, y entonces en el año 15 de Tiberio César, el Señor levanta a Johanán, saca a Johanán de allá del lugar donde estaba, lo lleva al desierto y viene palabra de Elohim, palabra de Dios a Johanán, que era profeta y sacerdote, que era un Cohen Naví. Este Johanán viene es llevado al desierto, al Bemidbar, y allí viene palabra del Señor a este profeta. ¿Qué pasa? Hoy por hoy todavía nosotros podemos hablar que Dios tiene profetas. Pero los profetas de Dios, los profetas de Elohim, los profetas del Señor en este tiempo, no son aquellos profetas que se proclaman, se autoproclaman profetas y que dicen que Dios les mostró, que Dios les llevó, que Dios les dijo, les mostró, que aquí, que para allá. Y como aquella mujer que anda diciendo que el Señor la llevó a los tiempos de la crucifixión de Hamashiach y que literalmente el Espíritu Santo vino sobre ella y ahora el Señor le ordenó escribir un nuevo Apocalipsis. Esto no es una profeta, esto no es un profeta, no es una profetisa, es una persona que ha venido engañando al pueblo de tal manera, a los gentiles. Viene engañando a los gentiles. ¿Por qué los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen del Señor, los que no lo han recibido, los que no son parte del pueblo de Dios, los que no han sido injertados en el buen olivo. Ellos son los gentiles. Y vienen y son engañados por una mujer, con esta profetisa, esta Jezabel, que enseña al pueblo a fornicar y a cometer adulterio, a comer comida sacrificada a los ídolos. Esta mujer, y que viene y engaña. Pero el verdadero profeta, al que viene palabra de Yahweh, que viene palabra de Elohim, de la palabra de Dios, es aquel que medita en la palabra de Dios. Es aquel que escudriña las escrituras, es aquel que predica el mensaje, es aquel que vive el mensaje de la palabra de Dios. Ese es profeta de Dios. El Señor dice a través allí del profeta Jeremías, cuando dice que vendrían algunos que dirían, soñé. Y dice el Señor, y yo no les he hablado. ¿Por qué? Porque si yo les hubiera hablado, dice Hashem, dice Adonai, dice el Señor, ellos estarían en mi secreto. Ellos darían a conocer mi palabra. Por lo tanto, el profeta no es el soñador de sueños. El profeta no es el que dice que Dios le mostró y que Dios le llevó. El profeta es aquel que predica el mensaje de la palabra de Dios. ¿A dónde nos tiene que llevar el Señor a nosotros para hablarnos, para darnos su palabra? El Señor tiene que llevarnos a nosotros al desierto, al Bemidbar, allí, aquel lugar solo donde estamos introducidos en el lugar santísimo, en intimidad con Dios. Yo no sé si tú has tenido o tienes intimidad con Dios. Si el Señor te lleva al desierto para que tú puedas escuchar su voz. El Señor nos habla en el desierto. El Señor envía su palabra. El Señor quiere que nosotros empecemos a proclamar el mensaje del evangelio del reino del Señor Jesucristo a todas las naciones.
Dice la palabra que vendrían tiempos en que no sufrirían la sana doctrina. Este es el tiempo en que las naciones no están sufriendo la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias pasiones. Mira esto, yo te voy a decir aquí, el Señor dice que Johanán era un Cohen Naví. Johanán era un profeta sacerdote. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de nosotros? No dice la palabra del Señor allí a través de Cefas, a través de Pedro, cuando nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, llamados para que proclamemos la real sacerdocio, llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No lo dice Cefas, no lo dice el Señor a través de Cefas. ¿Qué eres tú? Tú eres un real sacerdote, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi pregunta en este momento sería, ¿dónde estamos nosotros en este momento? Nosotros nos hemos acercado a Dios, le buscamos como personas que realmente amamos la presencia de Elohim, o somos religiosos, un religioso más en medio de una congregación. Hemos escuchado la voz de Dios en el desierto. Dios nos está hablando. Somos nosotros profetas. Somos nosotros linaje escogido, que llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿O estás tú todavía en tinieblas y no sabes con qué tropiezas? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas sus fines son fines de muerte. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Si el Señor viniera esta noche a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si tú no tienes certeza de dónde vas a pasar la eternidad, permíteme decirte que este es el tiempo aceptable, esta es la hora de salvación, este es el momento que el Señor ha escogido para que tú le entregues tu vida y dejes que Dios haga un cambio sustancial en ella, que Él te dé vida eterna, vida abundante, que te dé paz, que te dé sabiduría, inteligencia, que te dé esa llenura del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Si no le has entregado tu vida, este es el momento, este es el tiempo aceptable, la hora de salvación. Solamente tienes que entregarle tu vida, hacer una oración de fe creyendo, recibir al Señor en tu corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres recibirlo? ¿Aún no lo has hecho? Yo te invito a que hagas una oración de fe en este momento. Quizás mañana sea demasiado tarde, quizás mañana no llegue. ¿Quieres entregar tu vida? Simplemente dice esta oración que te voy a proponer en este momento. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi pecado, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón,
para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, ya ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones que quiero hacerte rápidamente es, número 1, habla con Dios. Habla con Dios que en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus necesidades y habla con Él y ten la certeza que Dios estará a tu lado para darte una respuesta a tus necesidades. Número 2, empieza a leer la Biblia, la bendita palabra de Dios. Comienza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje, el evangelio del reino del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje de la palabra del Señor, por favor, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar donde se predique el evangelio del reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando el Señor nos permita volver a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachel, desde aquí, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.